y agradecerles por su presencia. Somos Creative Mornings Quito y Pulga, si me ayudas con las diapositivas para empezar lo más rápido porque ya la gente está impaciente. Agradecemos nosotros a los auspiciantes globales, MailChimp, Adobe, Shutterstock y WordPress. Es importante que ustedes estén registrados. Estas marcas mandan muchos beneficios a los asistentes de Creative Mornings. Hay descuentos en plantillas, descuentos en los stocks de fotografía, etcétera, etcétera. Entonces eso es importante tener en cuenta para que ustedes estén aquí presentes, ¿no? Pero de esto no sería posible sin la presencia de nuestros auspiciantes locales. Así que voy a pedir a un representante de cada una de las marcas que se acerque y nos cuente brevemente cómo nos ha apoyado, por qué nos ha apoyado. Así que previamente vamos a presentar al equipo de Creative Mornings Quito. Está por ahí la Pulga y Guren, Felipe Traves, hasta hacia el fondo, el Pupi Velasco en los controles. Nuestra anfitriona es Daniela Fuentes, pero no se encuentra ahora en el país. Y bueno, yo soy Lucho Vallejo, también para... ¿No está? Bueno, vamos a presentar a nuestros socios globales, así que vamos a pedir a José Sandoval de Jurgen, por favor, que nos cuente. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir. La verdad que cuando Felipe fue a Jurgen, para nosotros fue realmente un placer poder estar junto a todas estas personas. Les cuento un poquito la historia de Jurgen. Es una panadería artesanal. Se llama Jurgen porque nuestro chef panadero se llama Jurgen Spelier. Es la cuarta generación de chef panaderos, ¿sí? De Holanda. Básicamente hace pan su familia desde 1894. Entonces muchas de las recetas que hasta hoy probaron el pan son hechas exactamente igual como hacía su familia, obviamente con las técnicas modernas de otros tipos de hornos, pero básicamente las recetas, muchas de las recetas que hoy tenemos en Jurgen son de esa época. Es una cafetería, tenemos hoy ya 4 locales, así que les invito a que puedan visitarnos. La especialidad de Jurgen, aparte de nuestra panadería, es todo el tema de desayunos. También tenemos el tema de cafetería también. El próximo Creative Mornings también lo vamos a hacer en Jurgen. Entonces, para nosotros es muy interesante que ustedes conozcan. Les agradecemos por estar aquí. Y les invito a visitar nuestros locales. Tenemos uno en la Holanda y Luxemburgo, atrás del parque, al frente de la Tribuna de los Chiris. Tenemos uno en La Coruña y Wimper, a la vuelta a la Iglesia de La Paz, en la Coruña y Valladolid, acá por la Floresta, y también un local en el edificio de City Med en el Hospital Metropolitano. Muchas gracias. Disfruten. Muchas gracias, José. Bueno, ahora pedimos la participación de Manuela de La Moderna. Con esa entrada performante. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien. Qué bueno, oigan, es un gusto tenerles aquí. Sé que estamos como por ahí entre la panadería artesanal y nosotros, pero lo primero que quiero decirles es que no le tengan miedo al pan industrial, sobre todo al de Moderna. Estaba pensando auspiciar esta charla porque la palabra pioneros es algo que nos caracteriza como Moderna. No sé si saben, pero Moderna es la molinera más grande del Ecuador. Tenemos alrededor de 6 molinos dispersos en el Ecuador. Y fuimos uno de los primeros en sacar estos panes así medio locos que ustedes pueden ver. Estuve hace un tiempo en Perú, estuve en Colombia viendo las fechas de los panes en los autoservicios. Y para que crean, la verdad es que en Ecuador hay la percha de pan más grande de toda Latinoamérica y es nuestra culpa.
Es nuestra culpa porque un amigo mío que se llama Mateo, que es mi panadero, Mateo Schutter, él dijo un día, oigan, ¿saben qué? Nosotros tenemos unos mortiños por ahí guardados en la planta. ¿No será que le ponemos unos mortiños al pan? Y claro, hace 10 años que salió este pan, los jefes dijeron, no, o sea, ¿cómo vamos a poner mortiños al pan? ¡Qué asco! O sea, un pan con mortiños. Obviamente, en otros países es como más común, ¿no? Entonces el man cogió los mortiños, empezó a hacer una mezcla del pan y era difícil manejar el mortiño porque la acidez del mortiño se mezclaba con la acidez del pan y no lográbamos conseguir un pan que sepa bien. Entonces el man dijo, bueno, no metamos solo mortiños, sino pongamos algo como arándanos para que le dé. Entonces empezó a meter arándanos y así. Y empezó a crear unas recetas que son las que ustedes ven aquí. Y esto tiene 10 años. O sea, esto hace 10 años, ahora es súper normal, ¿no? Te comes un pan con moras y nueces y dices qué rico, manzana y macadamia, es tan normal. Pero hace 10 años casi le botan al pobre de la empresa. Solo para que sepan, hoy estos panes que ven aquí son los panes que más vendemos en Moderna. Esta es una visión de hace 10 años. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque él fue el pionero en crear esto en el Ecuador. Antes no habían panes así. Nosotros fuimos los primeros en traer el pan de 5 de cereales al Ecuador y le metimos machica al pan. O sea, no sé si a ustedes de chiquitos les daban machica. Bueno, a mí me dan hasta ahora porque como ven soy un poco flaca, entonces mi mami se asusta. Pero le metimos machica al pan, le metimos quinoa. Ahora es súper común, ¿no? O sea, todo el mundo come quinoa, todo el mundo sin gluten y eso. Pero imagínense hace 10 años meterle machica, quinoa al pan. La gente decía, no puedo creer. ¿Y por qué es el éxito de esto? Primero, porque se atrevió, porque fue el primero en hacerlo. Y los primeros son los que sufren las consecuencias, pero le fue bien. Y lo segundo es porque sabe bien. Es un pan que sabe increíble. Entonces, como les digo, no tengan miedo al pan empacado. Solo para que sepan un poco de Moderna y para que se lleven esto. Sé que muchos de ustedes están en contra de este tema industrial y todo. Yo soy igual, soy una deportista súper fuerte, entonces para mí los químicos y todas esas vainas son como lo peor. Pero un pan industrial se toma más o menos 1 hora entre que empiezan a hacer la masa y sale listo empacado, ¿ya? Nosotros tenemos una filosofía distinta y nos tomamos casi cerca de 4 horas en que el pan salga. ¿Por qué? Porque yo dejo que la masa repose, porque dejamos, para no tener que poner, digamos, químicos para que se haga más rápido. Yo dejo que la masa se seque, para no tener que poner químicos para que la masa se seque más rápido. Entonces, nada más lo que tiene es como lo necesario para que esté dentro de la funda. Entonces, no se preocupen, prueben eso. Y si es que no les va bien, escríbanme, porque estoy segura que les va a ir súper bien con el pan, ¿ya? Es un gusto, disfruten la charla y ya les vamos a sortear unos kits de pancitos para que se lleven a su casa. Una salida performática. Bueno, y ahora invitamos a Daniela Palma del Espacio Creativo La Enredadera. Bueno, nada, darles la bienvenida a la casita. Está abierta las puertas para todos ustedes. Este espacio está pensado como para arte y cultura. Entonces, si tienen propuestas creativas, de talleres, de espectáculos, de eventos, de música, hay gente que presenta aquí sus tesis de arte, por ejemplo. Nada, la casa está abierta a todas sus propuestas. Solo nos escriben a Facebook y nada, bienvenidos cuando quieran. Y nada, invitarles a que nos sigan, a que vengan a los eventos, estos espacios, los músicos, los creativos, los pintores. Todos vivimos gracias al público. Si no fuera por el público, no estaríamos aquí. Entonces, invitarles que nos sigan y que vengan cuando quieran, las puertas están abiertas. Bueno, pues y sin otra presentación, Fernando Del Vecchio, notarán por su acento que no es quiteño, pero ha adoptado a la ciudad como... Soy de Pamplona. Entonces, bienvenido Fernando. Muchas gracias. Y pues disfruten de... Yo no tengo que venderles nada, pero lo que sí les puedo decir es que fui a Jürgen, conozco dos, el de Holanda y el de la Wimper, y es buenísimo.
Y este es el pan que compra mi esposa y el que siempre me lo tiene que quitar de las manos, más o menos. Así que sáquenmelo de acá. Soy argentino, vivo en Quito hace 2 años, casi 2 años, desde enero del año pasado. Pero claro, he venido mucho a Quito. Mi primera experiencia en Quito, mi primer día en Quito fue el 30S. Sí. ¿Quiénes son extranjeros y no saben lo que es el 30S? El 30S fue un evento, el 30 de septiembre del año 2010, en el que la historia oficial es hubo un intento de golpe de Estado contra el presidente Correa. Y yo justo estaba con quien ahora es mi esposa. Hay historias distintas, ¿sí? Uno va a decir, no, fue tal cosa, otra fue tal... dejémoslo así para no andar comentando sobre ese tema que no nos compete. Yo justo estaba con la que ahora es mi esposa enfrente del cuartel de policía, en la UTE, donde vos estás estudiando. Así que tengo un vínculo con Quito y con el Ecuador muy fuerte. Lo que hizo, entre otras cosas, que viniera a vivir acá y ahora tengo una hija de 1 año, quiteña. Cuando Daniela me contó la idea de presentarme aquí en el Creative Mornings, me encantó. Primero porque conozco el evento y segundo por el concepto de pioneros. Apenas me dijo que el concepto era pioneros, recordé 2 cosas. Fue lo primero que vino a mi cabeza cuando escuché pioneros. Uno, que cuando yo era adolescente quería por todos los medios tener un Walkman Pioneer. No sé si alguno de ustedes lo conoce, pero en esa época era la más alta tecnología. Todo lo que fuese audio Pioneer era espectacular y estaba fuera de mi alcance, así que no lo tuve nunca. Y por otro lado, como desde chico quería ser astrónomo, la NASA tenía el programa Pioneer desde fin 70. Entonces para mí, involucrado en todo el tema del espacio, los planetas, las estrellas, era como un concepto súper fuerte que vivía conmigo. Finalmente empecé a estudiar física, pero lo dejé. Yo pensaba que estudiando física podía dedicarme a la astronomía, pero dedicándome a la astronomía iba a estar demasiado limitado. Finalmente dejé la astronomía, dejé la física, estudié administración de empresas, en grado, en maestría, en doctorado. Hice mi doctorado trabajando con emprendedores del sector creativo, específicamente con diseñadores gráficos. Entonces mi tesis ha trabajado el tema del paradigma desde el cual los diseñadores gráficos toman decisiones de negocios complementarias a las decisiones creativas. Es decir, excelentes decisiones creativas, pésimas decisiones de negocios. Y ahí es donde yo me involucro. Esta charla está orientada a generar un pequeño cambio de enfoque, ¿sí? Yo la titulé Cambias vos y cambia el mundo, o cambias tú y cambia el mundo, ¿sí? Y tiene que ver con la idea de pioneros, en el sentido de que el pionero es aquel que explora un territorio desconocido hasta ese momento. Y para mí el hecho de cambiar nosotros para que cambie el mundo es algo así como explorar un territorio desconocido para muchos, que es uno mismo. Y a partir del descubrimiento por la exploración de uno mismo, podemos cambiar enfoques y podemos cambiar nuestro mundo, el mundo a nuestro alrededor. Me traje acá un pequeño resumen, porque tengo muchísimas cosas para contarles. Y como no hice una presentación PowerPoint, necesito algún esquema para no perder el hilo. Entonces, primero cambia mi mundo y de esa manera cambia el mundo a mi alrededor cuando tomo conciencia acerca de las diferentes formas que tenemos para percibir la realidad. Son 3 las formas que tenemos de percibir la realidad. Una es el plano de lo que es. Vieron que la gente dice las cosas son como son, ¿no es cierto? Vemos lo que son las cosas. Sin embargo, no vemos lo que las cosas son, vemos lo que interpretamos acerca de las cosas. Entonces, cuando hablamos acerca de lo que es, no estamos hablando de lo que sucede, sino de lo que interpretamos acerca de lo que sucede. De forma tal que, como yo veo las cosas como soy y vos ves las cosas como sos, es muy fácil estar en desacuerdo. De forma tal que el conflicto es muy probable. Segunda forma que tenemos de percibir la realidad, lo que debería ser. El primero es lo que es. Segundo, lo que debería ser. Todos pensamos que las cosas deberían ser de alguna manera, acerca de algún tema en particular. Entonces,
decimos el alcalde debería, puntos suspensivos, el presidente debería, puntos suspensivos, mi novia debería, puntos suspensivos. Ahora, como el presidente, el alcalde, mi novia piensan que las cosas deberían ser de forma distinta, el conflicto está ahí a flor de piel. ¿Por qué? Porque no tenemos los mismos debería ser. No tenemos los mismos es y no tenemos los mismos debería ser. Y la tercera forma de percibir la realidad es lo que quiero que sea. Y todos queremos cosas distintas. Entonces, cuando yo hablo desde lo que yo quiero que sea, y vos hablas desde lo que vos querés que sea, es posible que no estemos de acuerdo, porque queremos cosas distintas. Y fíjense, si hablamos desde lo que es, desde lo que debería ser, o desde lo que quiero que sea, y no nos ponemos de acuerdo, y el conflicto es casi evidente, ¿qué pasa cuando uno habla desde lo que es y otro habla desde lo que debería ser? O uno habla desde lo que debería ser y otro habla desde lo que quiero que sea. Es decir, lo natural es no estar de acuerdo. Lo natural es que si esto lo seguimos desarrollando sin ninguna limitación, llega el conflicto. De forma tal que tenemos que tener conciencia de estas formas que tenemos para percibir la realidad, de forma tal que podamos construir relaciones en lugar de dejarnos llevar y generar conflictos innecesarios. Entonces, cambia mi mundo y cambia el mundo cuando percibo esto y puedo conversar con el otro teniendo en cuenta estas formas distintas de percibir la realidad. Segundo, cambia mi mundo cuando no espero que la motivación aparezca, sino que actúo para que la motivación aparezca. Yo he estado en infinidad de reuniones y empresas donde me dicen: Fernando, quiero que vengas a darnos una charla para motivar a la gente. ¿Por qué? Porque la gente está desmotivada. Y yo lo que planteo, la motivación apareció y empezó a fluir la información, de forma tal que escribí el libro en 10 días, escribí la tesis en 2 semanas. Inspiración, hacer, motivación, en lugar de esperar que la motivación aparezca para poder hacer. Tercer punto, cambia mi mundo cuando descubro que puedo amar lo que hago si me decido hacerlo. En el año 1994, yo tenía 24 años, me contrataron para trabajar en las Naciones Unidas. Era un trabajo increíblemente aburrido. Yo trabajaba en el área contable y liberaba pagos. Las Naciones Unidas, en este caso el UNDP o el PNUD, trabajaba con proyectos de gobierno administrando los fondos. Entonces yo me encontraba todos los días con una enorme cantidad de pagos por liberar y a la tarde eso tenía que ser transformado en cheques para que al otro día viniera la gente a cobrar. Honestamente, el proyecto de trabajo no era muy inspirador. Sin embargo, intenté, primero, ponerme en marcha para motivarme y segundo, hacer de ese trabajo algo que me encantara hacer. ¿Cómo? Encontrando formas diferentes de encarar esa tarea, porque esa tarea podía ser absolutamente rutinaria y aburrida o podía encontrar una forma diferente para todos los días encontrar alguna manera de amar lo que hacía. Y lo encontré. De hecho, empecé a convertirme en una persona tan efectiva que poco tiempo después tenía una carga muy importante de todo el departamento de contabilidad. Finalmente al año postulé para otra posición y me fui a otra organización del sistema que se llama UNOPS. 4. Cambia mi mundo cuando modifico mi enfoque de trabajo para cambiar los resultados que obtengo. El enfoque es muy importante. Se los voy a representar en la siguiente historia. A principios del siglo XX había muchos expedicionarios e investigadores que querían llegar al Polo Sur geográfico. Hubo 2 expediciones en particular, una liderada por un inglés llamado Scott y otra liderada por un noruego llamado Amundsen, que partieron casi al mismo tiempo intentando lograr esa meta, llegar al Polo Sur geográfico y plantar su bandera. Utilizaron enfoques distintos, porque mientras Scott y su expedición lo que hacía era caminar los días de buen clima, todo lo que pudiera, los días de mal clima, descansaba y se resguardaba. El enfoque de Amundsen fue distinto. El enfoque de Amundsen fue caminar todos los días 20 millas, o aproximadamente 20 millas. Es decir, los enfoques fueron distintos, los resultados fueron completamente diferentes. Primero, Amundsen llegó primero.
y llegó el día que había proyectado llegar. Amundsen fue el que caminaba todos los días 20 millas. No solamente llegó el día proyectado, sino que a la vuelta a la base llegó el día proyectado. En comparación, la expedición de Scott llegó 5 semanas después al Polo Sur y al volver fallecieron todos. Esto no significa que un enfoque distinto termine con ese destino, ¿sí? Pero sí significa que un enfoque adecuado puede generar mejores resultados en nuestro proyecto que otro enfoque. El caso, en este ejemplo en particular, el de las 20 millas, implica algo así como todos los días dedicar algo de tiempo, energía, dinero, atención a aquello que quiero lograr como meta. Entonces, si todos los días, no importa el clima, no importa mi humor, no importa lo que pasa alrededor, si todos los días me dedico un poco a trabajar en el cumplimiento de mi meta, voy a terminar cumpliendo con esa meta. De ahí la importancia de la disciplina. Pero en principio, el cambio de enfoque implica todos los días trabajar un poco en esa dirección hacia mi meta. Quinto punto, son 20. Sí, son 20. Por eso te dije, Andrea, que me avises 10 minutos antes. Quinto, cambia mi mundo. Por eso me convierto en pionero al explorar mi propio proyecto y trabajar en mí. Cambia mi mundo cuando modifico las preguntas que me hago. Por ejemplo, yo me enfrento habitualmente a gente que me dice ¿cómo puedo conseguir trabajo? Y la pregunta del ¿cómo puedo conseguir trabajo? Está representado en una respuesta de un listado de tareas, ¿sí? Si querés conseguir trabajo tenés que hacer tal y tal cosa, ¿no es cierto? Habitualmente la gente tiene el mismo listado de tareas. Finalmente puede ser que terminen empleados o no. El punto es que en muchos casos el preguntarme cómo puedo conseguir trabajo significa intentar manipular al entrevistador. ¿Para qué? Para lograr que termine contratándome. Entonces intento trabajar sobre el otro en lugar de trabajar sobre mí. ¿Cómo hago para cambiar la pregunta y trabajar sobre mí? En lugar de preguntar cómo conseguir trabajo, preguntarme con una persona maravillosa. Porque si yo soy una persona que se queja todo el tiempo, voy a atraer gente que se queja todo el tiempo. A mí me encantan estos eventos porque está lleno de gente que hace cosas. No está lleno de gente que se queja por lo que sucede a su alrededor. Entonces, atraemos a las personas en las cuales nos hemos convertido nosotros, de forma tal que cambiamos la pregunta y cambia todo nuestro destino porque cambia nuestro entorno. En lugar de preguntarme cómo puedo hacer para que me paguen más, lo que debería preguntarme es cómo puedo convertirme en una persona más valiosa para que me paguen más. Entonces, en lugar de esperar un aumento, podría convertirme en aquella persona a la cual le ofrezcan promociones. No promociones de productos, promociones y ascensos, ¿sí? Sexto, cambia mi mundo cuando dejo de trabajar para mi trabajo y comienzo a trabajar por mi proyecto. Uno puede trabajar muy duro en su trabajo, pero siempre va a obtener un salario. Cuando uno cambia el enfoque y empieza a trabajar por su proyecto y trabaja en sí mismo, empieza a obtener respuestas distintas del entorno, porque le empiezan a ofrecer cosas diferentes, entre otras, trabajos mejores, que sí, uno trabaja por ese proyecto, pero trabaja principalmente por el suyo. Yo me acuerdo hace muchos años, iba a un psicoanalista y me contaba que le habían ofrecido la dirección de una clínica en Suiza y un salario enorme, y él dijo que no. Entonces, inmediatamente le ofrecieron el doble de salario y él dijo que no. Inmediatamente le ofrecieron más que el doble y dijo que no. ¿Por qué dijo que no? Porque no le interesaba el proyecto, porque él no quería trabajar para otros, él quería trabajar para sí mismo. El dinero era una circunstancia. Séptimo, cambia mi mundo cuando me enfoco en las cosas que puedo controlar en lugar de enfocarme en las cosas que no puedo controlar. Yo trabajo como coach para la reina de Quito, Sara Garcés, y siempre conversamos sobre una situación en particular, y es lo mucho que a ella le molesta el comportamiento de buceros y taxistas. Y yo le he dicho,
vivimos en la misma ciudad, conducimos por los mismos lugares, pero yo no tengo tu experiencia. Y yo no tengo tu misma experiencia, no porque no me encuentre con los mismos buceros y taxistas, sino porque yo no les presto atención, porque yo no puedo controlar su comportamiento. Entonces me enfoco en lo que puedo controlar, que es mi forma de conducir, y no me enfoco en lo que no puedo controlar, que es su comportamiento, que finalmente me puede llegar a provocar malestar. Esto de enfocarme en lo que puedo controlar, en lugar de enfocarme en lo que no puedo controlar, está muy bien expresado. Algunos de ustedes seguramente la conocen, sobre todo si son religiosos, en la oración de la serenidad. Vos no tenéis ni idea de eso. Ya me contaste. Pero la oración de la serenidad, yo tampoco soy una persona religiosa, pero no importa. El tema es que la oración de la serenidad le pide a Dios fuerza para cambiar las cosas que puede cambiar, aceptación para cambiar las cosas que no puede cambiar y sabiduría para identificar la diferencia. ¿Sí o no? Lo que le estamos pidiendo a Dios es que nos dé la posibilidad de identificar sobre qué tengo control y sobre qué no tengo control, y sabiduría para identificar unas y otras. Cuando me enfoco en lo que tengo control, estoy trabajando sobre lo que es problema. Y cuando me enfoco en lo que no tengo control, estoy tratando de interferir sobre cosas sobre las que no son un problema. Por ejemplo, cuando me pongo a conversar acerca de las decisiones del presidente o del alcalde, estoy generando ruido, sobre más ruido. ¿Por qué? Porque no puedo controlar nada de eso y estoy poniendo atención, dinero, esfuerzo, energía en cosas que no son problema. Por ejemplo, que llueva no es un problema. ¿Por qué? Porque no lo puedo controlar. Pero podría problematizar esa situación y decir que llueva no es un problema, pero mojarme es un problema. Entonces, acá para los que recién llegan a la ciudad, acá hay momentos en los que llueve todos los días. Entonces no hace falta mirar el pronóstico, vos sabés que va a llover. De hecho, antes de venir acá me decían, ¿cómo es el clima en Quito? Ponete la chompa, sácate la chompa, ponete la chompa. ¿Así? Claro, vos la tenés ahí porque obviamente no importa que haga sol. Porque la tenés, porque dentro de 5 minutos vas a la otra calle y va a estar nublado. El punto es, no puedo controlar el hecho de que llueva, pero puedo controlar mojarme o no. Entonces problematizo esa situación sobre la que no tenía control. Y esa es otra forma de cambiar mi mundo para que cambie el mundo. Octavo, cambia mi mundo cuando me enfoco en el tercio más importante de mi audiencia, que es la de aquellos que aman lo que hago. Todos nos enfrentamos todo el tiempo a una audiencia que está conformada por 3 públicos. Hay gente que ama lo que hacemos o nos ama a nosotros por algún motivo. Hay gente que odia lo que hacemos o nos odia a nosotros y no sabemos por qué y no importa. Y hay gente que es indiferente. Hay gente que se enfoca en aquellos que lo odian. Todos tenemos algún ejemplo. Conocemos a alguien o somos esa persona que se enfoca en aquellas personas que nos odian. Yo digo, enfócate en las personas que asienten cuando hablas. Enfócate en las personas que aparentemente se interesan por aquello que tenés para decir. Esto también lo hablaba con Sara. Y me decía, fui a dar una charla y no me salió bien porque estaba hablándole a gente que estaba así con cara de enojada y no me prestaba atención. Y le dije, ¿por qué no te enfocaste en la gente a la cual le brillaban los ojitos cuando vos hablabas? ¿Por qué no te enfocaste en la gente que asentía cuando vos hablabas? Cambió su enfoque y hoy las personas a las cuales les desagrada lo que ella tiene para decir no les prestan ni atención. Entonces, cambió su mundo porque cambió su enfoque. En lugar de enfocarse a toda la audiencia y poner atención en aquella gente que odia lo que hace o odia lo que ella representa, lo que hizo fue poner atención en la gente que asiente cuando ella habla o que le gusta lo que ella está contando. Noveno, cambia mi mundo cuando enfoco mi esfuerzo en el resultado final en lugar de enfocarme en lo que quiero evitar. No tiene mucho sentido enfocarnos en lo que queremos evitar, porque finalmente es lo que vamos a atraer. Hace un tiempo leí que un conductor de Fórmula 1, ¿saben lo que es la Fórmula 1, no? Carrera de autos. Fórmula 1, un conductor de Fórmula 1 cuando pierde el control de su automóvil,
lo que hace es, en lugar de enfocarse en la pared, que es la que quiere evitar, se enfoca en la pista, que es a la que quiere volver. Entonces, en lugar de enfocarse en la pared, que es lo que quiere evitar, y terminar incrustado sobre la pared, se enfoca en la pista, porque a partir de enfocarse en la pista va a tomar diferentes decisiones. Eso lo podemos practicar todos los días nosotros. 10º punto. Ya Andrea me dijo que faltan 10 minutos, así que hasta donde nos alcance el tiempo. Vos avísame. 10º. Cambia mi mundo cuando incorporo la disciplina como metodología para trabajar en mi proyecto. Que es esta idea de caminar todos los días 20 millas. No importa que hoy esté de mal humor, no importa que haga mal clima. Todos los días 20 millas para poder alcanzar mi meta en el plazo en el que me lo he propuesto. 11. Cambio mi mundo cuando determino metas que son valiosas para mí. Habitualmente la gente no trabaja en determinación de metas porque definir esas metas es difícil. Principalmente cuando no hemos sido acostumbrados a trabajar en la determinación de metas, por ejemplo, debido a que nuestros padres no hablaron de eso con nosotros, nuestros amigos no hablaron de eso con nosotros, entonces se nos hace difícil determinar metas. Ahora, cuando tenemos una meta, se nos hace más fácil enfocarnos para cumplir con la meta. El verdadero trabajo es definir cuál es esa meta y por qué es valiosa para nosotros. 12. Cambia mi mundo, y soy pionero, cuando dejo de trabajar en un listado de tareas y comienzo a trabajar en un listado de éxitos. Y ese listado de éxitos son las metas. Entonces, en lugar de plantearme todo un listado de cosas que tengo que hacer hoy, algunas de las cuales puede ser hacer este trámite para el gobierno, que es inútil, plantearme cuál es la meta que tengo que lograr y a partir de la meta sí bajarlo a tareas específicas. Entonces comienzo con una meta valiosa que es la manifestación del éxito y a partir de ahí defino cuáles son las tareas en las que voy a trabajar. 13. Cambio mi mundo y me convierto en pionero cuando comprendo quién soy y dejo de mentirme. Todos sabemos quiénes somos. Entramos al baño, nos miramos al espejo y sabemos quiénes somos. No hace falta que nadie venga a decirme quién soy. Eso se manifiesta a partir del compromiso con la verdad. Y ese compromiso es con uno mismo, no es con otro, es conmigo. Entonces, a partir de mi compromiso con la verdad y el manifestar quién soy, empiezo a trabajar en metas que son valiosas para mí y eso se convierte en planes asociados al éxito y no a un listado de tareas inútil. 14. Cambia mi mundo cuando dejo de poner excusas y de quejarme. Porque las quejas y las excusas tienen valor igual a 0. En lugar de quejarme por las cosas que no puedo controlar, puedo dedicarme a trabajar en las cosas sobre las que sí puedo controlar. El director técnico de la selección argentina de vóley, que se llama Julio Velasco, que fue mentor de Pep Guardiola, cuenta una historia. Él dice que cuando estaba en Italia, los atacantes de su equipo se quejaban porque los armadores no le ponían la pelota exactamente acá, que era donde ellos la querían, ¿sí? Alta y cerca de la red. Entonces le decían a los armadores, el armador lo que hacía era, se daba vuelta y miraba a los receptores. Entonces a los receptores le decían, receptá bien, porque yo necesito la pelota acá para que el atacante pueda pegar acá. Claro, el receptor se daba vuelta y no tenía nadie para quejarse. O sea, lo que podía hacer era pedirle al equipo contrario, por favor, saquen despacio, así yo puedo recepcionar correctamente, el armador arma correctamente y el atacante pega correctamente. Entonces Julio Velasco lo que dijo, dejen de quejarse y empiecen a resolver. ¿Qué significa esto? Significa que si viene una pelota baja, producto de que la recepción no fue buena o el armado no fue bueno, el atacante, en lugar de buscar en su cabeza el archivo que diga pelota alta y cerca, es pelota mal armada. Entonces, tiene que pegar bien una pelota mal armada. Y si la pelota viene bien armada, buscará en su archivo la instrucción para pegar bien una pelota bien armada. Pero deja de quejarse, porque si se queja y habla sobre el armado, se convierten en expertos del armado.
Pero ellos no arman, ellos atacan. Entonces, en lugar de quejarse, resuelvan. Él lo que quiere es atacantes que peguen bien pelotas mal armadas y atacantes que peguen pelotas excelentes a las pelotas bien armadas. Entonces, se dejan de quejar, dejan de poner excusas y empiezan a resolver. 15. Cambia mi mundo cuando identifico cuál es el origen de mis errores. Jugar bien, por ejemplo, para Julio Velasco, significa interpretar la situación de juego, elaborar una respuesta y responder técnicamente a lo que elaboré como respuesta. Ahora, el tema es que no siempre identificamos dónde se origina el error. El error puede haber estado en la implementación de la solución, en la identificación de la situación o en la elaboración de la respuesta. Entonces, por ejemplo, cuando un futbolista patea un penal y el arquero ataja el penal, ¿dónde se originó el error? ¿Se originó en la ejecución del penal, que fue un error del atacante, pero un acierto del arquero? ¿O fue la interpretación de la situación que generó que él decidiera patear hacia donde pateó? Tenemos que identificar dónde se origina el error y de esa manera cambia mi mundo y cambia el mundo alrededor. 16. Cambia mi mundo cuando trabajo en un proyecto de crecimiento y desarrollo personal. Esto se los voy a leer. Hay una historia que cuenta John Maxwell, que es un autor que habla sobre liderazgo, y dice lo siguiente. Él trabajaba, cuando estaba en la universidad, uno de los trabajos que tenía era en una planta de empaquetado de carne. Hoy es millonario, pero en ese momento trabajaba en esa planta. Su tarea era transportar costillares de carne a las unidades de refrigeración y recibir pedidos de los clientes. Pero él sentía curiosidad sobre toda la operación y quería entender cómo funcionaba toda la operación. Después de haber estado allí un par de semanas, un trabajador que tenía muchos años en la planta lo apartó y le dijo: ¿sabes qué? Haces demasiadas preguntas y cuanto menos sepas, menos tenés que hacer. Su tarea era sacrificar vacas en la planta y eso era lo único que él quería hacer. Entonces, él trabajaba por su trabajo, no trabajaba por su proyecto. Y John Maxwell lo que quería era trabajar por su proyecto, que era entender toda la operación por algún motivo que estaba orientado a su propio crecimiento personal que deriva en crecimiento profesional. Entonces, ese proyecto de crecimiento personal que deriva en crecimiento profesional es algo en lo que tenemos que ocuparnos nosotros, porque nadie más que nosotros se va a ocupar de ello. 17. Cambia mi mundo cuando tomo conciencia del poder de la hora, del poder de vivir en presente. Quizás alguno de ustedes ha leído el libro El poder de la hora de Eckhart Tolle. Él lo que plantea es que es importante tomar conciencia del presente para no estar viviendo continuamente en el pasado que ya pasó y en el futuro que todavía no ocurrió. Entonces, en el presente tomamos decisiones que tienen que ver con el presente en términos de gestión de problemas acerca de lo que puedo controlar y de diseño de futuro sobre lo que sí estoy proyectando en términos de metas y en términos de tareas orientadas por los éxitos. 18. Cambia mi mundo cuando, comenzando a amar lo que hago, puedo terminar haciendo lo que amo. Es decir, hoy amo lo que hago para poder en algún punto y a partir de mi propio proyecto de crecimiento personal terminar haciendo lo que verdaderamente amo. Eso puede derivar en que cambie de trabajo o que cambie de profesión o que cambie lo que estoy haciendo. Pero en la medida en que dirijo mi proyecto personal amando lo que hago, puedo luego decidir empezar a hacer lo que verdaderamente amo. 19. Cambio mi mundo cuando comienzo a trabajar en una de estas 18 opciones anteriores. ¿Por qué motivo? Julio Velasco dice: si yo a un jugador de mi equipo le pido que cambie 10 cosas para hacerlo mejor, él me va a mirar de una forma rara porque él entrena 10 cosas. Él lo que plantea es trabajar sobre una sola cosa de ese jugador en forma intensa para convertirlo en otro jugador. Entonces, cambia mi mundo al partir
de mi propio cambio cuando empiezo a dedicar tiempo, energía, dedicación, dinero en alguna de estas cuestiones que les he comentado. Por último, cambia mi mundo cuando entiendo que la vida premia resultados en lugar de premiar intenciones. Y esto significa, en el término del fútbol, significa que los goles se hacen y que no se merecen solamente. Para cerrar, lo que tengo para contarles es, primero, tengan en cuenta el hacer una cosa a la vez, un día a la vez. Hay una frase impresionante que dice: Roma no se construyó en un día. Segundo, necesitamos compromiso para empezar, pero necesitamos disciplina para terminar. Tercero, cambia tu mundo y cambia el mundo. Cuarto y último, sé un pionero. Muchas gracias. No sé el esquema, si ahora vienen preguntas, conversación abierta. Sí, perfecto. Justamente si alguien tiene alguna duda, comentario. Sí, Felipe. Igual, muchas gracias por la charla. Tengo una pregunta respecto a cambio yo, cambio el mundo, ¿no es cierto? En muchos casos ese yo tiene que ver con, tal vez, y esa es la pregunta, las empresas a las que dirigimos. Muchos de nosotros los que estamos aquí dirigimos empresas o trabajamos para empresas y no necesariamente en estos puntos que tú o algún día dirigiremos o trabajaremos o asesoraremos a algunas empresas. Estos puntos que nos acabas de decir pueden ser aplicables, se aplican de la misma manera para una empresa, para una marca, para un negocio. Sí, de hecho, para mí es importante, por ejemplo, traducir en términos de simpleza, claridad y potencia la misión de las organizaciones. Habitualmente vos vas a una empresa y te encontrás con la misión colgada en un cuadrito, ¿sí? Y esa misión no la recuerda nadie. Vos le preguntás a cualquier persona y nadie la recuerda, porque pareciera como que no es importante. Sin embargo, la misión, que se convierte luego en visión en términos de metas, es súper importante y súper valioso para orientar todo nuestro trabajo, de forma tal que la misión que nos proponemos en términos personales o en términos de nuestro propio emprendimiento o empresa es fundamental para mostrarle al mundo qué es lo que nos interesa, qué es valioso para nosotros. A ver, yo planteo esto de que la misión es el porqué, pero por otro lado tiene que ser simple, claro y potente, porque de esa manera puedo encontrar en el mundo a mi alrededor gente que se identifique con ese mismo propósito. Y cuando la gente se identifica con ese mismo propósito, logramos lealtades. De hecho es lo que pasa con Apple, ¿no es cierto? La gente intenta explicarte el por qué es leal a Apple y te dicen el diseño, la amigabilidad, no te dicen el precio, pero te cuentan otras cosas, ¿no? En realidad es la forma como podemos verbalizar esa emoción que nos genera el ser parte de esa modificación del status quo, que a veces no podemos explicar, porque esa verbalización está en un lugar diferente del cerebro donde no están las emociones. Entonces no podemos explicar esas emociones, lo verbalizamos de alguna manera, pero en definitiva, lo que para mucha gente es importante respecto a Apple es su propósito. No el hecho del diseño. El diseño es lo que puedo verbalizar, pero su propósito en términos de modificación del status quo y ser parte de eso es lo que la gente habitualmente identifica cuando puede verbalizarlo, de por qué es leal. La lealtad no tiene que ver con el hacer negocios repetidos. La lealtad tiene que ver con el hecho de que cuando un cliente recibe una propuesta mejor por parte de otra persona, sigue trabajando con nosotros. ¿Pero por qué es leal? Es leal porque cree en lo que nosotros creemos, y ahí es donde está el propósito. Ahí es donde está la misión. Porque la visión es la meta. El propósito te dice por qué existe ese emprendimiento, por qué existe la organización. La visión es la meta que hemos logrado en un momento específico del futuro. Y cuando nosotros ponemos en un cuadrito la misión y la visión, lo que estamos contándole a nuestros públicos es parte de la estrategia. La estrategia tiene muchos elementos. El propósito, la visión son dos. El plan no es la estrategia. El plan es la táctica. Actualmente la gente lo que plantea es: no te voy a contar mi estrategia porque no te voy a contar mis planes. Pero los planes tienen que ver con el unir el futuro con el presente, de forma tal que si te estoy mostrando cuál es mi meta, que es el futuro, y te estoy contando cuál es mi situación actual, puedo inferir qué vas a hacer para